Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Bien, bueno, vamos a empezar orando por esta hermosa reunión y vamos a alabar al Señor. Jesús, te damos gracias por esta mañana que podemos compartir juntos entre hermanos, Señor. Hoy vinimos a darte la gloria, Señor. Hoy vinimos a alabarte, a adorarte, a rendir nuestro corazón ante ti. Gracias, Papito, te damos gracias por este momento que podemos compartir junto a vos. En tu nombre, amén. Bien, vamos a alabar al Señor. Bien, a ver, ¿cómo aplauden? Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Una vez más, a ver, en la tierra. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Una más. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. A ver, iglesia, dice: Cristo puede mover montes.
salvación. Jesús la muerte venció. Otra vez, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes. Te invito a que lo creas en esta mañana porque ese es el Dios al que estamos alabando y adorando. Y déjame compartirte una cosa que Dios me estuvo hablando en esta semana. Y es que Él conoce todo de nosotros. Él nos conoce más que nosotros, lo que nosotros podemos conocernos a nosotros mismos. Y leía unos versículos en Génesis, cuando Dios le prometió a Abraham, le decía que Sara iba a tener un hijo. Y les voy a leer lo que dice. Dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? ¿Acaso no cree que pueda tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay algo que sea difícil para el Señor? Como te dije, el próximo año por este tiempo volveré a visitarte, y para entonces Sara tendrá un hijo. Cuando Sara escuchó esto, tuvo miedo y quiso defenderse. Por eso dijo, no me reí. Pero el Señor le contestó, sí te reíste. Y déjame decirte que Dios conoce todo de vos. Aún cuando vos quieras negar algo, Él conoce tu corazón, Él conoce tus pensamientos, Él conoce íntegramente quién sos vos. Así que yo te invito a que dejes toda hipocresía de lado. No importa si alguien te ve, no importa lo que otro piense de vos, que puedas adorar al Señor y que no digas, Señor, pero yo estoy levantando mi mano, y el Señor te diga, sí, pero tu corazón no me está alabando. Así que en esta mañana te invito a que puedas alabar y adorar realmente al Señor, porque Él te conoce, Él te conoce. Así que vamos a seguir alabando al Señor. No hay
cantarán en alta voz. Santo, Santo, Santo eres tú. Rey eterno, soberano eres tú. Y eres tú. Tú eres santo. Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro como Dios. Tú eres digno de adoración. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Queremos más. Te adoramos, Señor. Queremos más. Queremos más. Más de ti, Señor. Queremos más. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Tú eres santo. Tú eres santo. Le damos un fuerte aplauso al Dios Santo al que le cantamos. Hebreos 4:14 dice: en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que subió al mismo cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. Nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades, porque Él mismo experimentó nuestras tentaciones, si bien es cierto que nunca cometió pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de amor para encontrar allí misericordia y gracia en el momento en que las necesitemos. Acerquémonos confiadamente a Jesús porque Él nos conoce, porque Él nos ama. Si estás pensando en este momento que Dios no te ama, déjame decirte que Dios te ama y hoy quiere encontrarse con vos. Hoy quiere que puedas sentir su presencia. Hoy quiere que puedas adorarlo. Así que te invito a que te pongas de pie y vamos a adorar al Señor juntos. El misterio de su gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su
nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Vamos, Señor. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar, Señor. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él, Señor. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Por eso Dios lo engrandeció al máximo y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para que le den la gloria al Padre. A ese nombre adoramos en esta mañana. Hay otro nombre igual, Jesús. Ese velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran tu gloria.
Bueno, vamos a la palabra de Dios. Hoy quiero predicar un mensaje que se llama certezas para días de incertidumbre. Certezas para días de incertidumbre. Si hay una palabra que podría definir los tiempos que estamos viviendo, es la palabra incertidumbre. La incertidumbre es la incapacidad de poder tener certezas o tener muy pocas certezas, muchas preguntas, muy pocas respuestas. Prácticamente no se tiene una sola respuesta certera sobre los asuntos relevantes que están alrededor nuestro. Usted escucha que por ahí tal médico dice de que la cuarentena es efectiva y escucha al otro que dice que la cuarentena no sirve para nada. Escucha a uno por allá que dice que el barbijo es lo mejor y escucha a otro por allá que el barbijo es lo peor. Y escucha a uno por allá que la vacuna ya fue encontrada y escucha a otro por allá que la vacuna no se va a encontrar hasta el año que viene. Y ahí está, todos tratando de dar respuesta y traer alguna clase de certeza, pero la verdad es que la palabra certeza es la que menos aparece en este tiempo. Todos son dudas, todas son imprecisiones, todas son incertidumbres. Ahora, qué notable que es esto. Estamos metidos en un tiempo donde el hombre, todos nosotros, que hemos sido considerados o nos hemos considerado poderosos, dueños y gestores de nuestro destino, de nuestro futuro, estamos en un tiempo donde nos encontramos prácticamente aturdidos. No sabemos qué hacer, no sabemos qué creer, no sabemos qué decir, no sabemos a dónde ir, saturados de dudas y con muy pocas certezas. Esta semana, por causa de una situación que tal vez le cuente después, tuve que ir a la comisaría de ahí de la Avenida Norte. Y mientras estaba haciendo la exposición de lo que había ocurrido, el policía me preguntó a qué me dedicaba, qué era yo en la iglesia. Le dije que era el pastor, así que él estaba ahí escribiendo los datos y esto y aquello. Y mientras estaba escribiendo los datos, me pregunta: pastor, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que está ocurriendo? ¿Cuándo se acaba el COVID-19? ¿Cuándo se va a terminar esta peste? La verdad que estamos cansados. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Dice algo la Biblia? ¿Y vio usted cuando la agarran así como frío, como cuando llega al colegio y el profe dice, saquen una hoja, y usted dice, pero no estudié? Como que le digo, mira, la verdad que la Biblia no dice demasiado sobre el COVID-19. La verdad que no dice demasiado. Todo lo que podría llegar a decir serían especulaciones, pero lo que sí dice la Biblia son algunas cosas que son ciertas. Y lo que es cierto es que el fin se acerca y cada uno de nosotros va a tener que darle cuentas al Señor de su vida. ¿Vos estás preparado para darle cuentas de tu vida? Le digo al policía. Ya cuando le hice esa pregunta, mucho no le gustó, siguió escribiendo más. Le digo, ¿estás preparado para encontrarte con el Señor? Y él me dice, sí, de alguna manera yo sí estoy preparado. Le digo, ¿vos sos creyente? ¿Crees en Jesús? Y él me dijo, sí, claro. Obviamente que ahí se acabó la conversación, pero creo que lo dejé pensando. A veces nos enredamos en discusiones y en querer saber cosas sobre las cuales no tenemos ninguna clase de elementos para tener seguridad. Sin embargo, pasamos por alto cuestiones que sí tenemos seguridad. A la mayoría de las personas, al igual que a este policía, le vienen miles de preguntas a su mente en este tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Habrá una vacuna? ¿No la habrá? ¿Cuándo será el fin? ¿Qué ocurrirá con la economía? ¿Qué ocurrirá con la salud? ¿Qué ocurrirá cuando esto termine? ¿Qué pasará con el trabajo? ¿Qué pasará aquí? ¿Qué pasará allá? Y la verdad que si somos sinceros, si somos realmente sinceros, la verdad que conocemos muy poco sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que va a venir. No tenemos certezas objetivas acerca de lo que va a ocurrir. Tenemos también nosotros muchas preguntas, pero tenemos pocas respuestas. Algunas respuestas se irán encontrando o se irán desarrollando con el tiempo, mientras otras no las conoceremos jamás. No las conoceremos jamás. Indudablemente este tiempo ha sacado a la luz nuestra fragilidad y que con tan poquito, con un poquito nomás de incertidumbre, parecería que todo se nos viene abajo. Así que quisiera en primer lugar en esta tarde describir lo que es la incertidumbre. La incertidumbre es aquello que viene cuando las cosas se escapan de nuestro control o suceden hechos que para nosotros eran
inesperados. Cuando comenzamos a preguntarnos por qué a mí, por qué esta realidad, por qué esta situación, por qué está ocurriendo esto. Incertidumbre es la incapacidad de tener control sobre nuestro presente o sobre hechos que se están desarrollando en el presente. Estamos tratando de explicar la realidad desde nuestro limitado razonamiento, cuando el mejor razonamiento al que todos nosotros podemos arribar es que sabemos muy poco, o como dijo Sócrates, según Platón, solo sé que no sé nada, o no sé si sé algo de manera completa, de manera plena. Lo más objetivo que tenemos de conocimiento en este momento es que sabemos muy poco o que casi no sabemos nada. El problema es que creemos que podemos o que tenemos que darle respuesta a todo, que todo tiene que tener una respuesta, que a todo hay que darle una respuesta, cuando en realidad no debería ser así. Debemos de ser honestos con nosotros mismos, honestos con nuestra intelectualidad y honestos con el prójimo, y decirle la verdad que hay muchas cosas que no sé, hay muchas cosas que son inciertas y la verdad que no sé. Los medios de comunicación nos han acostumbrado a que todo el mundo tiene autoridad para hablar de cualquier cosa. Aparece un economista y habla de leyes y habla de salud y habla de política y habla de religión. Y después aparece un religioso y habla de política y habla de economía. Todo el mundo habla con una autoridad y con una liviandad, como si todo el mundo que aparece en televisión o en los medios fueran sábelotodos. La palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 11, el libro escrito por aquel hombre que según la Biblia fue uno de los más sabios que pisó esta tierra, Salomón, dice lo siguiente: así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. La verdad es que hoy no podemos asegurar que frente a la mayoría de las cosas que están sucediendo, nuestra única respuesta certera es que hay una abundancia de incertidumbre. Perplejidad, confusión, duda es lo que nos invade a un lado y a otros. Y la verdad, seamos sinceros, no estamos preparados para vivir en la incertidumbre. No estamos preparados para que el piso se nos mueva. No estamos preparados para no tener respuesta. Nuestro intelecto y nuestras emociones demandan respuesta, porque si no, se nos apropia de nuestro corazón el temor y la inseguridad. Decíamos que la incertidumbre también es fruto de la incapacidad de darle explicación a un evento que está ocurriendo. Mucha gente explica justamente su incredulidad o su falta de fe por su incapacidad de explicar ciertas cosas. Pregunta, ¿y por qué esto y por qué aquellos? Y fundamenta su incredulidad en la dirección contraria a lo que va la palabra de Dios. Fundamenta su incredulidad en su incapacidad de explicar las cosas. Dicen, si Dios existiera, tal o cual cosa no ocurriría. La incapacidad, la incertidumbre, la imposibilidad de dar una respuesta certera a determinados asuntos se convierte en la fortaleza para poder no creer o para aceptar su incredulidad. Sin embargo, la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, dice que tenemos suficiente revelación en las Escrituras y en la naturaleza para darnos cuenta de que hay un Dios que nos ama y que hay una respuesta para todas las cosas a través de la fe. La incertidumbre son las experiencias que vivimos cuando las preguntas se quedan sin respuestas. Estas preguntas frente a situaciones sin respuestas ciertamente son muy humanas, y muchos autores bíblicos pasaron por esta experiencia. Por ejemplo, dice el Salmo capítulo 10, versículo 1: ¿por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la prueba? Preguntas sobre Dios en el tiempo de la prueba. ¿Dónde estás, Dios, en el tiempo de la prueba?, dice el salmista. El Salmo 88 dice: ¿por qué, oh Señor, desechas mi alma? ¿Y por qué escondes tu rostro de mí? Preguntas. Señor, pareciera que no estuvieras en medio de la prueba. Pareciera que hubieras desaparecido en medio de mi situación. Preguntas sobre nuestras emociones en el tiempo de tristeza. El Salmo 42, el salmista se pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí?
¿Por qué no puedo entender mi corazón? ¿Por qué no puedo entender mis emociones en un momento como este? Preguntas sobre la justicia divina cuando nosotros creemos que Dios debería haber actuado de otra manera. Habacuc, el libro del profeta menor, en el capítulo 1 dice: ¿hasta cuándo, Señor, debo de pedir ayuda? Pero siento que tú no me escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no me vienes a salvar. Tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Un hombre que está casi como nosotros, parado en una situación que no puede comprender, que no puede explicar y que siente de que Dios no está haciendo nada. La Biblia está llena de preguntas existenciales, preguntas de la vida. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué parece que a veces el pecador, el incrédulo, el que vive una vida impía y lejos de Dios, parece que le fuera mejor que al creyente? ¿Por qué sufre el creyente y por qué le ríe la vida a aquel que no le importa a Dios? Preguntas profundas que necesitan una respuesta más allá de nuestro intelecto. Incertidumbre fue lo que sintieron aquellos hombres cuando veían que se les estaba hundiendo la barca en el medio de la mar y Jesús no estaba haciendo nada. Señor, despierta, haz algo por nosotros. Incertidumbre fue la que sintió Pedro cuando, caminando en el agua, vio que las olas venían sobre él y corrió riesgo de ahogarse. Incertidumbre. Justamente la base del temor está sustentada en la incertidumbre, la falta de control, la imposibilidad de saber qué es lo que va a ocurrir. Es la incapacidad de resolver algo o de encontrarle una explicación lógica a algo que nos ha ocurrido o que le está ocurriendo a otro. Incertidumbre, impotencia, incapacidad, ineptitud, inutilidad. La incertidumbre es una confusa emoción de inseguridad sobre el presente, sobre el futuro, sobre lo que nos ocurrirá, lo que les ocurrirá a las personas que amamos. Es evidente que la incertidumbre es producto de la incredulidad, o por lo menos es contraria a la fe. Por eso, la certeza, el mensaje, les dije que se titulaba Certezas en tiempos de incertidumbres. Las certezas llegan sobre nuestras vidas cuando reconocemos nuestra fragilidad física, nuestra fragilidad intelectual, nuestra incapacidad y nuestras limitaciones, y ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Dios y en su palabra. Cuando cambiamos nuestra incertidumbre en certeza, es cuando creemos que lo que la palabra de Dios es cierto y que está por encima de lo que mis ojos ven, de lo que mi corazón siente o lo de que mi razón pueda explicar. Necesitamos creer en algo más que en nuestra capacidad de razonamiento. No estoy diciendo que vayamos a contramano del razonamiento. No estoy diciendo que la fe sea irracional. Lo que estoy diciendo es que la fe tiene que elevarse por encima de la razón y de nuestras emociones. La fe es algo mucho más poderoso que mi emoción y que mi capacidad de explicar las cosas. Y esa es la única manera de vivir con certezas, cuando tenemos convicciones. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, va a decir qué es la fe. Y dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza. Certeza es contrario a incertidumbre. La fe es certeza, convicción de lo que no se ve. La fe es certeza. La fe no es duda, la fe es certeza. Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo, de lo que se espera, de lo que está en el futuro, de lo que no veo, de lo que mi razón no puede explicar. Es eso fe. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Convicción y certeza se abrazan en el texto para traernos seguridad en medio de tiempos de incertidumbre. Certeza y convicción es todo lo contrario a incertidumbre. Certeza que mis ojos no pueden ver, que mi cabeza no puede explicar o mi razón no puede explicar, pero que mi corazón puede creer, que mi espíritu puede creer. Y aquí quiero hacer una salvedad o una aclaración sobre fe y optimismo. Tener fe no es ser optimista. La persona optimista no necesariamente tiene que creer en algo.
Porque nuestra fe no es un elemento desprendido del objeto de nuestra fe. Esto lo hemos hablado muchas veces. Nosotros no tenemos fe en la fe. Nosotros tenemos fe en Dios. Es pues la fe en Dios la certeza de lo que se espera. Es pues la fe en Dios la convicción de lo que no se ve. No una fe desprendida del objeto de la fe. El optimista no necesita nada. El optimista solamente necesita ser positivo, tener buena onda y hablar palabras. No, yo sé que esto va a mejorar. Yo sé que esto va a cambiar. Yo sé que lo mejor viene. Yo sé. Eso es lo que dice un optimista. A diferencia de un hombre o una mujer de fe. Porque la Biblia nos enseña que se puede tener fe y aún así ser realista. Y a través de un análisis realista uno puede tener fe para enfrentar la realidad que le toque vivir, sea cual sea esta. Diferencia del optimista, que necesita crear un cuadro imaginario de un futuro que ni siquiera sabe él si va a llegar. El optimista depende de sus emociones, porque el optimismo es una actitud emocional. De hecho, es una postura psicológica, casi una postura metafísica, donde el que cree en ese futuro maravilloso sustenta su creencia solamente en eso, en lo que él cree. La fe se diferencia del optimista o del positivo, en que no se basa en el resultado, sino se basa en el objeto de su fe. Si las cosas no salen como yo esperaba, el optimista tendrá que luchar con la frustración o el desengaño o esperar que su predisposición cambie las cosas. El hombre o la mujer de fe, que sabe que Dios hará lo mejor para su vida, no se frustra porque las cosas no salen como él esperaba, porque sabe que Dios está en control de todo y lo mejor que le pueda suceder a él está en las manos del Señor. Siempre, siempre, siempre. El optimista confía en su intuición, en sus emociones. El hombre de fe confía en el Señor y en las promesas que el Señor ha hecho. Por eso el salmista dice en el Salmo 143, hazme oír de mañana acerca de tu inagotable amor, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. El que tiene fe no necesita describir específica y detalladamente el futuro que le espera. Él descansa en que Dios estará en ese futuro y que lo mejor está por venir porque Dios estará ahí en ese futuro, sea lo que sea ese futuro. Aunque las circunstancias griten una y otra vez, esto es una locura, esto es un fracaso, no sirve para nada. El que cree puede seguir esperando en Dios porque sabe de que las promesas de Dios para la vida del que cree siempre serán para su bendición. Hay un himno que cantábamos hace muchos años. Los jóvenes no saben ni siquiera lo que es un himno, así que mucho menos un himno de mi época. No importa, no son responsables de esto. Es responsabilidad solamente de los más viejitos que nos acordamos de estas cosas. Pero había un himno que cantábamos que decían, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Y el coro decía, grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grande y fieles, y en ella yo por siempre confiaré. No se las canto porque me falta el tecladista, si no se las... La fe en el Señor, la fe muchas veces se expresa a través de actos que van contra la corriente, de acciones poco ortodoxas o de acciones para el resto de la gente hasta irracionales. Está loco este. De hecho, la mayoría de los jóvenes, yo he escuchado muchos de los jóvenes con los cuales he hablado, cuando le preguntan, bueno, hablo de la experiencia de mis hijos, pero también de muchos de los que están aquí presentes, cuando sus compañeros le dicen, ¿y qué hiciste el sábado a la noche? Y ellos dicen, ¿cómo? ¿No te escuché bien? Pero jóvenes. Te juntaste con los jóvenes y hubo birra y hubo... No, fui a la iglesia, a la reunión. ¿A dónde? A la iglesia. Eso es irracional. ¿Qué no te estás divirtiendo? Sí me estoy divirtiendo, lo que no me estoy divirtiendo como vos. No me estoy divirtiendo como vos pensás que un joven tiene que divertirse. Claro que me estoy divirtiendo. Estoy disfrutando la vida desde otro lugar. Eso es contra la corriente.
Eso es irracional. Eso para la mayoría de la gente es una locura. La fe nos lleva a vivir de esa manera, a tener actos supuestamente irracionales para los supuestamente razonables, pero que son preciosos para el Señor. A vivir en contra de la corriente y a tener actos en contra de la corriente. Hebreos 11 hay una lista larguísima de hombres y de mujeres que vivieron por causa de la fe situaciones absolutamente locas. Por ejemplo, Noé, dice la palabra de Dios, que él, por causa de la advertencia que Dios le dio, se puso a preparar un arca en un tiempo donde nunca había llovido. ¿A qué loco se le ocurre construir un arca cuando nunca había llovido solamente porque Dios le dijo que iba a llover? Imagínense la burla de la gente diciéndole, Noé, el calor te afectó el cerebro, estás medio loco, anda al psiquiátrico, estás trastornado. Y Noé, dale todos los días durante décadas construyendo un arca. La Biblia dice que Abraham, por causa de la fe y del llamado de Dios, dejó su tierra, dejó su casa para irse a una tierra que ni siquiera sabía dónde quedaba. Literalmente no sabía dónde quedaba. Caminaba, dice la Escritura, sin saber a dónde iba. Literalmente, Hebreos 11 dice, caminaba sin saber a dónde él iba. Moisés dejó el palacio real, dejó la posibilidad de vivir en las riquezas que cualquier humano quisiera vivir, de aquel tiempo por lo menos hubiera querido vivir, en el palacio de Faraón, para ir detrás de una proeza de sacar a un pueblo de la esclavitud y llevarlo por 40 años en el desierto. Dice que caminaba como viendo al invisible. Que hablar de hombres y mujeres que entregaron su vida por causa del Evangelio. El Evangelio nos hace que tengamos acciones que para el resto de la gente, o la fe en el Señor nos hace que tengamos acciones que para el resto de la gente pueden sonar como locas, pero que por causa de la fe son las más lógicas que pudiéramos llegar a tomar. Es tan loco esto que se cumple lo que dicen los profetas del Antiguo Testamento, que llegará un tiempo que a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno se le llamará malo. Si un jovencito, volviendo a la analogía de los jóvenes, si un jovencito no tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, se cuida, vive en integridad, estudia, es aplicado y esforzado, es un tarado. Pero si se acuesta con cuanto pibe o cuanta piba se encuentra, se emborracha todos los fines de semana, hace un desastre de su vida, este es un vivo. Por eso digo de que tenemos que tener cuidado a qué le llamamos racionalmente o lógicamente algo bueno y a qué le llamamos lógicamente algo malo cuando está en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. Y la razón inclusive, una razón lógica humana nos lleva a decir, pero claro, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta de que me estaban engañando? Lo que hoy es dudoso en el sentido del tiempo que estamos viviendo, o volviendo al tiempo de lo que estamos viviendo. Lo que hoy se presenta como algo dudoso o incierto, un día se convertirá en certeza para nuestras vidas. Algunas veces nos saldrá más naturalmente dudar, desesperarnos, ponernos ansiosos antes que creer. Pero es necesario elevar nuestros ojos al cielo y seguir creyendo en el Señor, aunque las circunstancias griten lo contrario. Es ahí donde la incertidumbre humana, cuando por medio de la fe puede convertirse en certeza divina. Es la fe el único elemento, no es la razón, no son las emociones, no es lo que mi carne quiere, es solo la fe lo que puede convertir una incertidumbre en una certeza divina. Por eso decíamos la importancia de en este tiempo especial acercarnos a Dios. El profeta Isaías en el capítulo 6 se encuentra en un momento de muchísima incertidumbre. Él dice que murió un buen rey, murió el rey Usías, un hombre que había hecho un gobierno maravilloso. El profeta era el amigo de este rey. Y cuando muere el rey, todas las incertidumbres se le vienen sobre su mente. ¿Y qué pasará ahora? ¿Quién será el rey? ¿Qué pasará con el reino? ¿Qué pasará con la gente? ¿A dónde nos llevará? ¿Qué pasará con el Señor? Y dice que ese año, el año que murió el rey, él tuvo una visión. Dice, vi yo al Señor y vi su gloria y vi sus faldas y vi su poder y su potencia y los ángeles y vi su gloria el año que murió el rey. Todo lo que era para Isaías incertidumbre, todo lo que era para Isaías duda, se convirtió en realidad, se convirtió en fe, se convirtió en certeza al ver al Señor. Sus dudas y sus temores fueron transformados en certeza por causa de ver la gloria del Señor.
Él vio al Señor que todavía seguía en el trono, que aunque el rey de la tierra había cambiado, el rey de los cielos seguía estando en su lugar. Yo te animo, mi hermano, a vos, y me animo a mí mismo, a que en tiempos de incertidumbre podamos acercarnos más que nunca al Señor para ver que Él sigue todavía en el trono, que Él sigue siendo Dios, que aunque las cosas aquí en la tierra parecerían que estuvieran en medio de un terremoto, en los cielos su trono permanece inconmovible. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Señor. Amén. Gracias. El capítulo de los capítulos 30 al capítulo 50 del libro de Génesis, 20 capítulos que nos hablan de un personaje en particular y de una familia en general. Nos habla de José y de la familia de Jacob. Encontramos en ese capítulo la historia de un jovencito, José. Usted más o menos conoce esta historia. Un joven que tenía sueños desde pequeño. Un joven a quien Dios le mostraba que había un futuro promisorio para él. Le contaba a sus padres, le contaba a sus hermanos. Y en vez de que sus hermanos lo alentaran para alcanzar los sueños de Dios, sus hermanos fueron sus peores enemigos. A tal punto que dice la palabra de Dios que quisieron matarlo. Y como no se atrevieron a matarlo, lo vendieron como esclavo a Egipto. Y allí cayó en Egipto. En un principio parece que tiene un cierto tiempo de gracia, tiene un cierto tiempo donde le va bien, y de repente vuelve a caer. La mujer del dueño de casa lo acusa de fornicación y de violación o de intento de violación, y va nuevamente preso a la cárcel. Estando en la cárcel, él ayuda a dos muchachos, a un copero y a un panadero, para que pudieran resolver un asunto, y nuevamente se olvidan de él. Una y otra vez parece que la injusticia le siguieran, hasta que un día el Señor cambia rotundamente su historia y se convierte, léala si no la ha leído esta historia, capítulo 30 al capítulo 50 del libro de Génesis. Su historia cambia rotundamente y se convierte en la mano derecha del faraón, en el hombre de confianza de faraón. Pasó de la cárcel a ocupar el segundo trono en el reino de Egipto. Pero un día, mientras estaba en su tarea, 7 años de bonanza, 7 años de miseria o de pobreza, ¿se acuerdan de eso? Mientras estaba desarrollando su tarea, un día se dio cuenta de que sus desgracias no eran tales. Habían pasado 22 años desde que había sido vendido como esclavo. Él tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo, y a la edad de 39 años, un día, se aparecen sus hermanos cuando él estaba repartiendo aquellos granos. Ahí estaban sus hermanos. Él al principio estaba muy enojado, ni siquiera quería tratar con ellos. De hecho, los trató con mucha violencia y con mucha indiferencia, porque estaba resolviendo lo que había en su corazón. Pero un día el Señor abrió sus ojos y pudo comprender que lo que le estaba sucediendo no tenía que ver con los hombres ni con desgracia, sino que Dios había estado detrás de esa aparente desgracia para convertirlo en una bendición para su vida y para su familia. Un día José comprendió más allá de lo que la razón y de lo que sus ojos habían visto. Dice Génesis en el capítulo 45: tranquilos, hermanos, porque Dios me envió aquí para mantenerlos con vida a ustedes y a sus familias, para que puedan ser una nación grande. Sí, fue Dios y no ustedes el que me envió a Egipto. Lo que aparentemente desde la historia parecería una desgracia, José llegó un día para comprender que se trataba de una bendición de Dios. Ahora, yo no me puedo imaginar a José pensando en su historia como una bendición cuando estaba en la cárcel, cuando era acusado falsamente o cuando estaba viviendo determinadas situaciones. Yo no me lo imagino a José pensando: qué bendición estar adentro de la cisterna. Qué bendición ser acusado injustamente de intento de abuso sexual. Qué bendición No, claro que no, que en el momento es muy difícil poder verlo. Sin embargo, llegó un día en que sus ojos fueron abiertos y él pudo entender de que las cosas no eran como cualquier ser humano podía analizarlas, sino que Dios estaba detrás de su historia. ¿Quién dijo de que el coronavirus es una desgracia? ¿Quién dijo que la situación presente es definitivamente mala y destructiva? ¿Quién dijo que este es el final? ¿Quién dijo que no hay oportunidad? ¿Quién dijo que todo lo que está sucediendo es malo? ¿Quién lo dijo?
Si los hijos de Dios tenemos la capacidad de vivir por encima de estas circunstancias, tenemos la capacidad de vivir por encima de estas circunstancias, por medio de la fe, para encontrarle sentido aún a las más dolorosas situaciones. Esta semana llamé por teléfono, estuvimos intercambiando mensajes y hablé con un hermano que pasó por una situación espantosa, una familia que pasó por una situación horrible, que ni quiero dar detalles, pero una situación extremadamente dolorosa. Y yo lo llamé para alentarlo, para animarlo. Tardé unos días en llamarlo porque quería darle tiempo de que él pudiera vivir su proceso doloroso. Así que el día, creo que fue el jueves o el viernes, lo llamé para preguntarle cómo estaba, para animarlo, para decirle de que la iglesia estaba orando por él, de que creíamos que Dios tenía un plan para su vida. Yo lo llamé para animarlo, para escucharlo del otro lado. El animado al fin del camino fui yo. Porque me dijo, sí, pastor, estamos viviendo esta circunstancia sin entenderla. La estamos viviendo en silencio, pero sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Sabemos que Dios está en control. Eso es vivir por fe. Cualquier persona humanamente estaría enojada. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué esta injusticia? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? La fe nos permite mirar las circunstancias desde otro lugar. Hablé esta semana que pasó con una muchacha que ministramos hace algunos años atrás. Ella no es de aquí, de Merlo, ella vive fuera de la ciudad, pero vino a la ciudad porque tiene familiares aquí. Pudimos ayudarla en el proceso de salir de una situación extremadamente complicada, muy complicada, muy complicada. Tampoco me gusta dar detalles al respecto, simplemente créame que fue una situación extremadamente complicada. Estuvimos con ella acá durante algunas semanas, la seguimos atendiendo por teléfono y ministrándola, y ella en un momento de su vida puede romper la cadena de esclavitud que la tenía atada a un pecado terrible, a un pecado que la estaba haciendo miserable. Y ella puede liberarse de eso, ella puede ser libre de esa situación. Sale de esa situación y comienza a convertirse en una gran mujer, una mujer preciosa. Tenía que resolver algunos otros asuntos de su identidad, de quién era ella. Esta semana que pasó me llamó que quería hablar conmigo y bueno, estuvimos hablando y ella me decía, pastor, si hay algo que yo he aprendido en todo este proceso es que Dios me preparó para este momento, que nada de lo que viví en el pasado fueron cosas sin sentido, que todo el dolor que pasé, que todas las lágrimas que derramé tuvieron sentido, porque hoy puedo ayudar a otras mujeres en la misma condición que la que estaba yo en aquel momento. Hoy puedo acercarme con autoridad a una mujer y decirle, Jesús puede romper las cadenas de tu pecado, Jesús es la esperanza para tu vida, porque Jesús ha sido el que ha roto mis cadenas y Jesús ha sido el que ha traído esperanza para mi propia vida. Eso es la fe. Eso es la fe. Ya no más incertidumbre, sino certeza de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Por eso debemos de cambiar nuestras preguntas sin respuesta, como decía al principio. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo ocurrirá? ¿Qué ocurrirá mañana? ¿Qué pasará con esto? ¿Qué pasará con aquello? Debemos de cambiar nuestras preguntas sin respuestas. Las debemos cambiar por convicciones. Debemos de cambiarlas por cosas que sí sabemos. Debemos cambiar el qué pasará por el que yo sí sé. Convicciones, a fundamentar nuestra vida espiritual y nuestra vida común, nuestra vida diaria en lo que sí sabemos. Creer para traer paz al corazón, soltarnos en las manos del Señor para que Él haga con nosotros lo que tenga que hacer. El Señor nunca nos desamparó, nunca nos ha dejado ni nunca nos dejará. Job en el capítulo 19, en medio de su miseria, lleno de llagas, enfermo, miserable, él dice las siguientes palabras: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. Él no estaba viendo nada, pero había una convicción en su corazón: yo sé que mi Redentor vive. ¿Para qué responder preguntas que no tenemos respuesta? Mejor aseguremos en nuestro corazón las cosas que sí sabemos. El Salmo 135, el salmista dijo: porque yo sé que Jehová es grande. Amén.
Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12, el apóstol Pablo dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído y estoy seguro, por causa de que yo sé en quién he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé. La pregunta de esta mañana, mi hermano, no es cuántas cosas sabes. La pregunta de esta mañana no es si podés darle respuestas a preguntas que prácticamente nadie puede responder. La pregunta de esta mañana es: ¿qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que atesora tu corazón con respecto a tu vida de fe? ¿Qué es lo que atesora tu corazón con respecto a Dios? ¿Qué es lo que sabes de Dios? ¿Qué es lo que sabes de tu vida espiritual? ¿Qué es lo que sabes? No necesitas saberlo todo, solo necesitas saber algunas cosas y eso va a poder alcanzarte para poder vivir aún no teniendo respuesta. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque no tenga respuesta sobre el presente, yo sé que mi Redentor vive. La fe puede imponerse a la incertidumbre. La fe se coloca por encima de la incertidumbre. La fe es la capacidad de seguir creyendo a pesar de la incertidumbre. Por eso te quiero terminar con algunas aplicaciones de este mensaje. En primer lugar, quiero que pensemos con respecto al llegar a la meta. ¿Cómo podemos llegar a la meta en nuestra vida de fe? Nunca podremos llegar a la meta si basamos nuestra fe en nuestras expectativas, en nuestras emociones o en nuestra capacidad de explicarlo todo. No vamos a llegar. En lo que nosotros necesitamos para llegar a la meta es saber que Dios está en control. Yo sé de que Dios está en control. Yo sé que Dios sigue sentado en su trono. Yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Dios es lleno de misericordia. Yo sé que Dios me ama. Yo sé que soy su hijo. Eso es lo que me va a permitir llegar a la meta. Las convicciones de mi yo sé en mi corazón. Segundo, siempre, todo lo que viene de Dios, aunque no pueda comprenderlo o aceptarlo racionalmente, siempre lo que viene de Dios será lo mejor para mi vida. Siempre. Aunque las cosas no sean como espero, aunque las cosas no salgan como deseo, siempre lo que viene de parte de Dios será lo mejor para mi vida. Tercero, todas las promesas de Dios son para sus hijos, es decir, para nosotros. Y es nuestra responsabilidad aceptarlas y creerlas y vivir por causa o aferrados a esas promesas. Cuarto, no dejemos que nuestra alma, nuestras emociones e inclusive nuestro limitado razonamiento conspire contra lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas o contra lo que Dios dice en su palabra. Esto siempre será una elección. Siempre será una elección de vida. Creer a lo que dicen las circunstancias, creer a lo que dicen los demás o creer a lo que Dios dice. Siempre será una elección. Y por último, quinto, con Cristo Jesús como nuestro Salvador y su palabra como nuestro sustento, no hay nada por qué temer. No necesitamos respuesta, necesitamos convicciones. No necesitamos saberlo todo, necesitamos solamente saber algunas cosas importantes. Eso es suficiente, porque si no nuestro corazón se llena de preguntas sin respuestas y como que se vacía de contenido toda la vida. No puedo responder esto, no puedo responder aquello, no puedo responder aquello otro. No hay respuesta para aquí, no hay respuesta para allá. Vidas vacías de contenido porque simplemente no hay respuesta cuando lo que necesitamos son simplemente convicciones. Convicciones de fe, convicciones de fe. Por eso déjame que como la fe viene por el oír la palabra de Dios, que te lea algunos textos de la palabra de Dios. Dice Isaías 41, versículo 10. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Yo puedo decir, basado en este texto, puedo decir, yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que el Señor es mi Dios. Yo sé que el Señor me dará fuerzas. Yo sé que el Señor me ayudará. Yo sé que el Señor me sostendrá con su mano derecha victoriosa. Yo sé. Porque su palabra lo dice. Salmo 94, 19 dice:
Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Yo sé que en el momento de la duda, el Señor va a venir sobre mi vida para llenarme nuevamente de consuelo, de esperanza y de alegría. Yo lo sé, porque su palabra lo dice. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos. Yo sé que si confío en el Señor con todo mi corazón, Él va a dirigir mis pasos y me llevará al mejor de los lugares. Yo sé que puedo confiar en el Señor. Dice el Salmo 143, versículo 8: hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Yo sé que la fuente de amor del Señor sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia es inagotable. Yo lo sé, porque su palabra lo dice. Salmo 73, versículo 25 y 26 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Yo sé que aunque no tenga nada aquí en la tierra, yo lo tengo al Señor en los cielos. Yo sé que tengo al Señor en los cielos. Él me ama y Él me abraza con su amor cada día de su vida. Yo lo sé, porque su palabra lo dice. Dice el Salmo 27, y con esto concluyo: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor me protege del peligro. ¿Quién podrá amedrentarme? Aunque un ejército me ataque, yo sigo confiando en el Señor. Yo sé que el Señor es mi luz. Yo sé que el Señor es mi salvación. Yo sé que el Señor me protege. Yo sé que el Señor está a mi lado. Yo lo sé, porque su palabra lo dice. Mi pregunta en esta mañana, mi hermano, es: ¿qué es lo que sabes de Dios? Si yo te preguntara: ¿qué sabes de Dios sobre tu vida que te mantiene en carrera? ¿Qué es lo que sabes? Hay demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Qué sabes de Dios? ¿Qué cosas de Dios vos podés decir? Yo sé que mi Dios está aquí. Yo sé que mi Dios me guarda. Yo sé que mi Dios me provee. ¿Qué pasa cuando algo que no es bueno golpea la puerta de tu casa? ¿Qué es lo que sabes para poder hacerle frente a esas preguntas sin respuesta? Todos nosotros necesitamos convicciones. Todos nosotros necesitamos decir en la vida: yo sé. Yo sé que aún desecha mi carne, dice Job en el siguiente versículo que hemos leído. Yo sé, dice Job, que aún desecha mi carne, mis ojos le verán. Yo sé que mis ojos le verán. Yo sé, dice Job, que aunque esta carne se deshaga, mis ojos verán al Señor. Yo sé, porque su palabra lo dice. ¿Cuál es tu yo sé, mi hermano? Yo quiero que te vayas de este lugar con esta pregunta, pero también con una respuesta en tu corazón. ¿Qué es lo que sabes de Dios? ¿Qué es lo que conoces de Dios? ¿Qué cosas alguien puede decir, venir y decirte: Dios te ha fallado, Dios no está, Dios te abandonó, ¿dónde está tu Dios? Y que vos puedas decir: yo sé en quién he creído. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé que no es cierto que mi Dios me abandonó. Yo sé que Dios está al lado mío. Yo sé que Dios me sacará en victoria. Yo sé que hay una respuesta de parte de Dios. Yo sé, porque su palabra lo dice. Yo lo sé. ¿Cuál es el yo sé de tu vida? ¿Cuál es el yo sé de tu vida? ¿Cuál es el yo sé de tu vida? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que sabes de Dios? ¿Qué es lo que sabes de Dios? ¿Qué es lo que sabes de Dios? Tal vez en tiempos de demasiadas preguntas sin respuestas, necesitamos tener convicciones sin preguntas. Convicciones sin necesidad de preguntas. Convicciones que sostengan nuestras vidas y que frente a cualquier circunstancia nosotros podamos decir: yo sé quién es mi Dios. Yo sé quién es mi Señor.